Y la noticia del día, de la semana, sigue siendo la inflación. La inflación en todos sus aspectos, no solo en el supermercado, sino sobre todo, o particularmente, a la hora de alquilar. Si sos inquilino, seguramente esto lo conocés muy bien y lo estás sufriendo. Los precios de los alquileres, los contratos se renovaron y acumularon una inflación muy por encima de, valga la redundancia, el nivel general de la inflación. Los precios de los contratos subieron muy por encima y tenemos una suba de 260% en el año. Te recuerdo que el dato de inflación acumulada anual del año pasado fue de 211, o sea, tenemos unos cuantos puntos, 50 puntos por encima. Pero claro, no todo evolucionó de la misma manera, o mejor dicho, no todo tiene el mismo precio en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Te vamos a mostrar los 3 barrios más caros y también los 3 más baratos, que de todos modos tienen todos precios que son de espanto. Mirá los barrios más caros, dos ambientes, no estamos hablando de grandes cantidades de superficie. O sea, un departamento de 2 ambientes, 491.737 pesos es el promedio de alquiler mensual. 500.000, para hacerla sencilla, 500.000 de valor mensual. En Belgrano está un poquito menos, pero bastante cerca también, 487.654 pesos, un 2 ambientes. Y en Núñez es todo lo que se conoce como el corredor norte, típicamente por ahí lo más caro de la ciudad de Buenos Aires, 477.163. Acá obviamente queda exceptuado esa burbuja absoluta que ya tiene precios muy distorsionados y por lo elevados, que es Puerto Madero. Sin duda no entran dentro de esto que estamos hablando, dentro de cierta normalidad, entre miles de comillas. Los barrios más económicos, tenés a Liniers con 233.253 pesos. Insistimos, el alquiler mensual de un departamento de 2 ambientes. En Monte Castro, 284.809 pesos. Se empieza a encarecer un poquito. Y 288.000 con 193 pesos en Floresta. Hay un rasgo distintivo que hay que marcar, y es que incluso en los barrios donde es más accesible o en los más caros, en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires hay enorme cantidad de avisos publicados en dólares, con lo cual el impacto te resulta un poco menor, después haces la cuenta y realmente te empezás a preocupar. Vamos a hablar con José Rosados, que es director de Reporte Inmobiliario, justamente por este tema. Buenos días, José. Agustina Bassi lo saluda. Y lo primero que quiero preguntarles es cómo explican que si la inflación anual esté dando un 210, 211%, la suba de lo que son los alquileres en la ciudad de Buenos Aires esté en un 260%. ¿A qué se debe esta diferencia que es importante y que obviamente es una gran complicación para aquellas personas que tengan que alquilar en la ciudad? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en principio lo que hay que tener en cuenta es que el IPC, la inflación que se mide y que dio el 211,4%, es un número que es un conjunto de bienes y servicios. Y es una media, un promedio de ese conjunto de bienes y servicios. Dentro de esa media hay productos que aumentan más de precio y otros que aumentan menos. Justamente el gran problema que trae aparejada la inflación es la distorsión de los precios relativos. No todos los precios de todos los productos o todos los servicios suben por igual en el mismo tiempo, porque si no, no estaríamos discutiendo, porque todo aumentaría lo mismo, los salarios aumentarían lo mismo, demás, y eso no se da. Entonces, eso en principio, como para contestar el por qué, o una de las cuestiones que tienen que ver con por qué un precio puede subir más que ese índice promedio. Ahora bien, dentro de lo que es específicamente el mercado de alquiler, sí, y lo que pasó, que incluso en determinadas tipologías aumentaron todavía más. Por ejemplo, un dos ambientes, el aumento fue del 289% interanual, medido diciembre del 2023 contra diciembre del 2022. ¿A qué se debe esto? Que justamente hasta el DNU de fines de diciembre, que entró en vigencia a fines de diciembre, solo se podía actualizar después de una modificación que se produjo en octubre cada 6 meses.
con una inflación de estos términos de los que estamos hablando, absolutamente desbocada, después hay que mantener congelado el precio durante 6 meses. Entonces, ¿qué pasa concretamente dentro de si hay un precio después hay que mantenerlo congelado? Hay un valor de cobertura anticipado, o sea, para prevenir lo que no se va a poder actualizar durante 6 meses. Ahora, entonces, pero ya terminada esa ley y con la posibilidad de que los contratos se vayan revisando según el acuerdo entre ambas partes, ¿no están todavía más desprotegidos las personas que tengan que alquilar una propiedad? Porque, digo, no se sabe, va a ser el acuerdo al que alcancen, no va a haber previsibilidad en esa materia. ¿Qué va a pasar con los precios con respecto a eso? Y ya partiendo desde esta base, ¿no? Donde vemos que los alquileres están prácticamente, usted mencionaba, Rosados, los salarios, están prácticamente imposibles en materia de salarios. La previsibilidad, yo entiendo que tiene que estar dada por otro tipo de cuestiones y que venimos arrastrando justamente poca previsibilidad desde hace mucho tiempo y mucha inestabilidad. Ahora, ¿cuál es la mejor previsibilidad que se le puede dar? Que haya oferta de alquileres, porque así como estos precios que estábamos hablando aumentaron digamos, en este ritmo que es muy alto, también hay que tener en cuenta que estamos dentro de un contexto de alta inestabilidad y que esto generó que muchos propietarios retiraran de la oferta de alquiler. Entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un inquilino? Justamente no tener opción. No encontrar departamentos. Y esto, a pesar de estos precios altísimos, es lo que estaba sucediendo hasta diciembre. Había precios altos y muy pocas propiedades ofertadas en pesos a esos precios. Entonces, la verdad que hay que buscar alternativas. Por otro lado, esto no es rápido, esto no es inmediato. Estas cuestiones, esta precariedad habitacional, no es que fue generada a partir de diciembre, a partir del DNU, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, va a llevar tiempo intentar reacomodarla y justamente tiene que venir de la mano de reacomodamiento primero de la macroeconomía, de manera que permita que una recuperación del ingreso y que por otro lado permita previsibilidad a largo plazo la pregunta... y que aparezca algo que es fundamental, crédito hipotecario como válvula aliviadora del mercado de alquiler. La pregunta, Rosados, es muy concreta. ¿Qué es lo que estuvieron viendo en estos primeros días en el mercado? Si los precios efectivamente están teniendo menos presión con las nuevas reglas de juego. Y después una pregunta también más de fondo, ¿no? En definitiva, si hubo tanta vocación de intervenir en el mercado y de hacer leyes, era porque había una demanda, algo no estaba funcionando bien. A futuro, ¿no hay algún riesgo eventualmente de que algo no vuelva a funcionar bien otra vez? Bueno, la segunda parte, a futuro tendremos que ver. Lo que sabemos sobre lo pasado es que concretamente no funcionó. Estamos hablando de este tipo de aumentos con regulaciones, con limitaciones al alquiler, con imposibilidad de actualizarlo y justamente también que provocó que no haya propiedades en alquiler. Que prácticamente, y también como decía usted en el informe, hay una gran cantidad de alquileres que estaba ofrecido en dólares. Y esos alquileres ofrecidos en su momento en dólares estaban fuera de la ley. O sea, había una ley que realmente hasta diciembre y que fue derogada, prácticamente nadie la cumplía. Nadie la cumplía porque estaba alejada de la realidad y del contexto. Hay que tener en cuenta otra cuestión. El 100% de la oferta de las viviendas que salen al alquiler es de privado, no es del Estado. El privado, para que esa oferta, para que esa propiedad esté en alquiler, tiene que en principio rendirle, en principio. Y no estamos hablando acá, también hay otra cuestión muy importante a destacar, de que todo es homogéneo, como pretendía la otra ley, de que había una única fórmula para aplicar
Los dentro de aumentos. un contexto de inflación Claro. altísima en todos los lugares. No es lo mismo el mercado de Puerto Madero, como bien ustedes decían, Sin duda. que una casa en el conurbano, Claro. que una casa en un country, por supuesto, o que un PH en el barrio Matadero. Aquel propietario que quiera alquilar la propiedad y pretenda valores excesivos, va a ir en contra de su propio beneficio, porque del otro lado no va a encontrar aquel que va a tener la capacidad de pago para cumplirle no solo el primer mes, sostener en el tiempo. Eso ya está pasando en estos momentos. Ahí lo escuchábamos a José Rosado, sin duda, ¿no? Muchos que están cambiando de barrio justamente porque se hace imposible y hay que hacer cambios que puedan costear un nuevo estilo de vida. Esperemos que mejoren la oferta de precios en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Rosados. Estuvimos hablando con el director de Reporte Inmobiliario sobre esta situación que tiene que ver con los alquileres y el aumento, un 260% el aumento anual que han sufrido los alquileres en la ciudad de Buenos Aires.